Durante 19 años, Duque había sido fiel. Durante 19 años, había protegido a su familia con devoción inquebrantable. Pero cuando la edad lo alcanzó y su cuerpo se debilitó, lo abandonaron como si fuera un viejo mueble inservible. Ahora, en la fría soledad de un refugio, el viejo pastor alemán había perdido toda esperanza. Nadie quería a un perro anciano, nadie siquiera le dirigía una mirada. Hasta que ella apareció. La helada brisa del invierno se filtraba a través de las paredes del refugio de animales de Montana, llevando consigo los ladridos ansiosos de los perros más jóvenes y los gemidos apagados de aquellos que, como Duque, habían perdido toda esperanza. Acurrucado en el rincón más oscuro de su jaula, su otrora imponente cuerpo no era más que una frágil sombra de lo que fue. Su pelaje, antes dorado y espeso, ahora era una maraña grisácea y desigual. Sus patas temblaban incluso cuando intentaba sostenerse en pie, aunque rara vez lo intentaba. Llevaba 6 meses allí. 6 meses viendo a la gente pasar de largo, con los ojos brillando de emoción ante los cachorros juguetones y los perros jóvenes y fuertes. Pero nunca ante él. Nadie quería al viejo pastor alemán de 19 años, con su mirada nublada y sus huesos desgastados por el tiempo. «Pobre chico», susurró Emma, una joven voluntaria, mientras llenaba su cuenco de agua. «Ya casi no bebe», comentó Greg, el dueño del refugio, con los brazos cruzados y una tristeza profunda en la mirada. «Hemos intentado de todo». Dejó de comer en cuanto se dio cuenta de que su familia no volvería por él. Solo está esperando, y no sé si espera un hogar o simplemente el final. Las orejas de Duque se movieron levemente al sonido de sus voces, pero no levantó la cabeza. Había dejado de esperar, hasta que ella entró. Sarah Bennett no había pisado ese refugio en más de un año. La última vez, su esposo Jake la había acompañado. Juntos solían ser voluntarios, paseando perros abandonados los fines de semana. Pero entonces Jake enfermó y en un abrir y cerrar de ojos, se fue. Desde entonces, Sarah cerró la puerta a muchas cosas, a la alegría, a la esperanza, al mundo. Sin embargo, algo la había traído de vuelta a ese día. Tal vez el peso del silencio en su casa, tal vez el vacío en su pecho, o quizás el destino. Recorrió los pasillos del refugio entre ladridos emocionados y colas moviéndose frenéticamente. Pero entonces, en la última jaula, algo la hizo detenerse. Un pastor alemán. No como los demás. No saltó, no ladró, ni siquiera alzó la cabeza. Permanecía quieto, con una resignación tan profunda que a Sarah se le hizo un nudo en la garganta. «¿Quién es?», preguntó en un susurro. Greg y Emma intercambiaron miradas. «Ese es Duque», respondió Greg con voz apagada. «Lleva aquí 6 meses. Es viejo, Sarah. Muy viejo». Ella dio un paso más y se arrodilló junto a la jaula. «¿Cómo terminó aquí?». Greg suspiró pesadamente. «Su familia lo trajo. Dijeron que era demasiado mayor. Que ya no tenían tiempo para él». Su voz se tornó dura por la rabia contenida. 19 años con ellos, y lo abandonaron como si nada. El aire abandonó los pulmones de Sarah en un doloroso suspiro. La crudeza de esas palabras la golpeó como un puñal en el pecho. ¿Cómo podía alguien hacer algo así? ¿Cómo se podía descartar a quien había sido leal toda una vida? Con los dedos aferrados a los fríos barrotes, lo observó. ¿Alguna vez responde? Emma negó con la cabeza. No realmente. Apenas come, no reacciona con la gente. Es como si ya se hubiera rendido. Sarah sintió que algo se quebraba dentro de ella. Miró a Duque con atención. Su respiración era lenta y superficial. Sus costillas se marcaban bajo el pelaje opaco. Sus orejas gastadas apenas se movían. Su cuerpo estaba cansado, pero más aún su alma. Sin decir una palabra, abrió la puerta de la jaula y entró. «Duque», susurró con suavidad. «Nada». Extendió una mano temblorosa, flotando apenas sobre su lomo deslucido. «Duque, mírame». Por un instante, los ojos marrones y nublados del pastor alemán se encontraron con los de ella. Fue solo un momento fugaz, pero suficiente para cambiar la vida de ambos para siempre. En esa mirada, Sarah vio el dolor, la confusión, la pérdida.
Y luego, tan rápido como apareció, la chispa en sus ojos se apagó de nuevo. Sara sintió que su corazón se rompía un poco más. La mayoría de los perros del refugio reaccionaban cuando alguien entraba en su jaula. Algunos movían la cola, otros ladraban emocionados, otros se encogían asustados. Pero Duke no hacía nada. Se había rendido. Greg habló en voz baja detrás de ella. No te hagas ilusiones, Sara. Él no es como los demás. Ella no apartó la vista del viejo perro. ¿Qué quieres decir? Greg suspiró, pasándose una mano por la barba. Hemos tenido perros mayores antes. Algunos llegan asustados, otros agresivos, otros deprimidos. Pero Duke dudó un momento. No sabemos si es por la edad o por lo que pasó antes de llegar aquí. Sara miró al frágil pastor alemán. 19 años. Toda una vida. Y, sin embargo, ahí estaba. Solo. Como si nunca hubiera significado nada para nadie. Pero ella sabía lo que era sentirse así. Y no pensaba dejar que él se apagara sin saber que todavía quedaba amor en el mundo. Rara vez un perro llegaba a los 19 años solo para terminar olvidado en un refugio, descartado como una simple ocurrencia de último momento. Sara respiró hondo, sintiendo el peso de aquella injusticia en su pecho. Él no siempre fue así, murmuró Emma, la joven voluntaria, con la voz cargada de tristeza. Sara la miró con curiosidad. ¿Qué quieres decir? Lentamente, extendió la mano, dejando que sus dedos flotaran a centímetros del pelaje de Duke, sin tocarlo. No sé mucho sobre pastores alemanes, admitió, pero conozco a los perros. Ningún perro llega a los 19 años sin que alguien lo haya amado antes. Ningún perro sobrevive tanto tiempo sin luchar por su vida. Emma mordió su labio, su mirada clavada en Duke. Entonces, ¿qué le pasó? Greg, con los brazos cruzados, dejó escapar un suspiro pesado. Solo sabemos lo que nos dijeron sus dueños, y, sinceramente, no confío en una sola palabra. Sara frunció el ceño. ¿Qué dijeron? Greg exhaló bruscamente. Que solo era una mascota familiar. Que estaba envejeciendo, ralentizándose, y que ya no tenían tiempo para cuidar a un perro viejo. Su mandíbula se tensó al decirlo. Lo hicieron sonar como un inconveniente. No como un amigo. No como un perro que les había dado toda su vida. El estómago de Sara se retorció con una mezcla de ira y tristeza. ¿Dijeron cuánto tiempo lo tuvieron? Greg vaciló un momento antes de asentir con gravedad. Desde que era un cachorro. Sara contuvo el aliento. 19 años. Toda su vida. Y aún así, lo habían dejado atrás. Una oleada de emociones la golpeó, rabia, incredulidad, pesar, pero sobre todo, comprensión. Porque ella también había perdido a alguien, y sabía que ese tipo de pérdida podía cambiar a una persona. O, en el caso de Duke, a un perro. Con más determinación, acercó su mano. Duke, susurró. El viejo pastor se movió ligeramente. Sus orejas temblaron, pero no la miró. Desde la distancia, Greg y Emma observaban en silencio. No te lo tomes como algo personal, dijo Greg con suavidad. Él no responde a nadie. Sara tragó saliva. ¿Alguien intentó adoptarlo? Emma apartó la mirada. Greg suspiró. Algunas personas se interesaron. Pero cuando vieron lo viejo que era, lo enfermo que parecía, sacudió la cabeza. Nadie quiere llevarse a casa un perro solo para verlo morir. El silencio cayó como una losa. El pecho de Sara se llenó de un dolor sordo. No había llegado allí con la intención de adoptar. Apenas había podido cuidar de sí misma en los últimos 2 años, mucho menos de otra vida. Pero mientras miraba a Duke, sabía una cosa con certeza. Él no merecía morir en ese lugar. No así. Respiró profundamente. Me lo llevaré. Emma levantó la cabeza de golpe. ¿De verdad? Greg frunció el ceño. Sara, ¿estás segura? Ella afirmó con más firmeza esta vez. Sí. Greg vaciló,
su mirada viajando entre Sara y el perro. Podría no sobrevivir la noche, advirtió. No ha comido bien en semanas. El corazón de Sara se apretó, pero alzó la barbilla con determinación. Entonces, al menos, no pasará su última noche solo. Un segundo de silencio. Luego, Greg asintió lentamente. Está bien. Conseguiré los papeles. Sara se volvió hacia Duque, y esta vez, dejó que sus dedos rozaran su pelaje. Era áspero y frágil. Duque se estremeció. No fue un movimiento de miedo. Fue otra cosa. Sara sintió un nudo formarse en su garganta. ¿Qué había pasado con ese perro? El camino a casa transcurrió en silencio. Duque yacía en el asiento trasero, inmóvil. Su cuerpo frágil apenas reaccionaba a los baches del camino. Sara lo observaba de vez en cuando a través del espejo retrovisor, buscando algún signo de incomodidad, de miedo, de algo. Pero Duque no le dio nada. Ella exhaló suavemente, sus dedos apretando el volante. ¿Qué había hecho? Llevarlo con ella había sido una decisión impulsiva. Instintiva. Guiada por algo profundo dentro de su pecho, algo que aún no estaba lista para nombrar. Pero ahora, la realidad pesaba sobre ella como un ancla. ¿Podría realmente cuidar de un perro viejo que había renunciado a la vida? Cuando entró en la entrada de su casa, el viento de Montana aullaba en la noche, trayendo consigo el susurro del invierno. El cielo estaba oscuro. El aire, helado. Sara bajó del auto y abrió la puerta trasera. Duque, llamó con suavidad. Nada. El pecho de Sara se apretó. ¿Estaba dormido, oh? El pánico la atravesó mientras se agachaba y tocaba su pelaje. Estaba cálido. Respiraba. Dejó escapar un suspiro tembloroso, sintiendo como la tensión abandonaba su cuerpo. Con cuidado, deslizó los brazos debajo de él y lo levantó. Era ligero. Demasiado ligero para un perro que alguna vez debió haber sido fuerte y poderoso. Duque no se resistió. No reaccionó. Solo estaba allí. Como un fantasma de lo que solía ser. Sara tragó el nudo en su garganta y lo llevó adentro. La casa estaba tranquila. Demasiado tranquila. La última vez que había cruzado esa puerta con una vida dependiendo de ella había sido con Jaque. Y lo había perdido. Pero esto era diferente. Duque no era Jaque. Duque todavía tenía una oportunidad. Con sumo cuidado, lo depositó en una gran cama para perros, junto a la chimenea. Su corazón latía con fuerza mientras observaba cómo el viejo pastor se acurrucaba, rígido y lento, y dejaba escapar un suspiro pesado. Sara se arrodilló a su lado y deslizó los dedos por su pelaje opaco. «Estás en casa, Duque», susurró. «Te lo prometo». Él no levantó la cabeza. No reaccionó. Sara suspiró y se puso de pie. Lo había esperado. Caminó hacia la cocina y llenó un cuenco con caldo tibio y croquetas empapadas. Si no podía comer comida sólida, encontraría otra forma. No se daría por vencida. No con él. Tal vez probaría. Colocó el tazón frente a él y esperó. Nada. Sara se mordió el labio. «Vamos, amigo», susurró, empujando suavemente el recipiente hacia él. Duque parpadeó lentamente, pero ni siquiera olfateó la comida. Su pecho se apretó con angustia. ¿Qué le habían hecho? Con cuidado, tomó una manta suave y la colocó sobre su frágil cuerpo. Él no se inmutó. Un pequeño avance, o quizás solo estaba demasiado cansado para reaccionar. Sara se dejó caer en el sofá, observándolo. Los minutos pasaron. Luego 1 hora. Luego 2. Duque apenas se movió. El agotamiento la arrastró lentamente, pesado como una losa. No recordaba la última vez que se había sentido tan extenuada. Sus párpados se cerraron poco a poco, y lo último que vio antes de sucumbir al sueño fue a Duque, inmóvil, con los ojos abiertos, mirando algo invisible en la penumbra. Un sonido la despertó. Sara abrió los ojos de golpe.
la casa estaba sumida en la oscuridad. El fuego se había reducido a brasas. Duque ya no estaba. Su respiración se contuvo mientras se incorporaba de golpe, con el corazón martillando contra su pecho. —¿Duque? —llamó en un susurro. Silencio. Descalza, se deslizó fuera del sofá, sus pies golpeando el frío suelo de madera. El pulso rugía en sus oídos mientras avanzaba con cautela entre las sombras. Entonces lo vio. Estaba en el pasillo, rígido como una estatua, su mirada nublada clavada en algo. Sara siguió la dirección de sus ojos, y se quedó helada. Estaba mirando una foto en la pared. Una foto de Jack. El estómago de Sara dio un vuelco. Con un nudo en la garganta, dio un paso hacia él. —Duque —murmuró. Las orejas del viejo pastor alemán se estremecieron, pero no apartó la vista del retrato. Su cuerpo seguía tenso, inquietantemente inmóvil. Entonces, en el silencio de la casa, ocurrió algo que Sara nunca habría esperado. Duque dejó escapar un gemido bajo. Un sonido roto. Angustiado. El lamento se deslizó por el aire como un cuchillo, atravesándola hasta la médula. Sara se quedó sin aliento. Desde que lo había traído a casa, Duque no había emitido ni un solo sonido. Ni un ladrido. Ni un gruñido. Nada. Pero ahora miraba el rostro de su difunto esposo con una tristeza tan profunda que dolía verla. El gemido quedó suspendido en el aire, frágil y quebrado, como algo enterrado hace demasiado tiempo, emergiendo finalmente a la superficie. Los ojos de Sara se movieron entre la fotografía y el perro. ¿Por qué reaccionaba así? Durante días, Duque había sido una sombra. Un cuerpo sin alma. Pero ahora estaba mirando a un hombre que nunca conoció, como si recordara algo que ella no comprendía. El pecho de Sara se apretó con fuerza. Dio un paso vacilante, y con un movimiento lento, apoyó la palma sobre el lomo del pastor. No se inmutó. No se relajó. Su respiración era irregular, su pecho subiendo y bajando en movimientos lentos y tensos. Vamos, Duque. Un largo instante pasó antes de que, finalmente, el perro parpadeara y apartara la mirada del retrato. Y así, el momento desapareció. Sara lo llevó de regreso a su cama junto a la chimenea, pero su mente no dejaba de correr. ¿Era solo una coincidencia? ¿O había algo que se le escapaba? A la mañana siguiente, Sara despertó con el aroma del café flotando en el aire y el suave crujir de las brasas. Se sentó en el sofá, frotándose las sienes con lentitud. Y entonces lo notó. Duque estaba despierto. Pero no solo despierto. Estaba mirándola. Sara contuvo el aliento. Por primera vez desde que lo había traído a casa, sus ojos no estaban vacíos. No estaban llenos de vida, pero tampoco apagados. Estaban allí. Presentes. Buenos días, amigo, murmuró. Duque parpadeó. Sara vaciló, dudando, luego decidió probar algo. Se puso de pie y caminó hacia la cocina. No lo llamó. No hizo ningún sonido. Pero, después de un momento, lo escuchó. El suave arrastrar de unas patas sobre el suelo de madera. Su corazón dio un vuelco. Giró sobre sus talones, y ahí estaba él. La había seguido. Era un gesto mínimo. Insignificante, para cualquiera. Pero para ella, era el inicio de algo. Sara se arrodilló y llenó un tazón con comida. Sé que aún no confías en mí, murmuró, vertiendo caldo tibio sobre las croquetas. Pero llegaremos allí. Dejó el tazón en el suelo y esperó. Duque lo miró fijamente. Sara contuvo la respiración. Pasaron unos segundos. Y luego, lentamente, el pastor alemán bajó la cabeza y tomó su primer bocado. Sara exhaló bruscamente, sintiendo algo tibio expandirse en su pecho. No solo estaba sobreviviendo. Estaba intentándolo. Los días pasaron y, poco a poco, las murallas de Duque comenzaron a resquebrajarse. Era un proceso lento. Tan lento que cualquiera habría pensado que no ocurría nada. Pero Sara lo veía.
Comía. No mucho, pero lo suficiente. La seguía por la casa, observándola en silencio, como si intentara entenderla. Y, a veces, en las noches más silenciosas, cuando el mundo dormía, dejaba escapar un suspiro. El sonido de una vida sentándose en sus viejos huesos. Sara entendía ese sentimiento. La pérdida hace eso. Pero, ¿qué había perdido Duque? Y, más importante aún, ¿quién había sido antes de ser abandonado? A la mañana siguiente, Sara tomó una decisión. Agarró las llaves del auto. Esta vez, no se dirigió al refugio. Se dirigió a la casa de aquellos que lo habían dejado atrás. Si realmente quería salvar a Duque, primero debía descubrir quién era en verdad. Sus ojos nublados se elevaron lentamente hacia ella, como si intentara descifrar las palabras flotando en su voz. Sara sintió un nudo en la garganta. ¿Cuánto tiempo había pasado Duque sin escuchar su verdadero nombre? ¿Cuánto había esperado en la penumbra del olvido, aguardando que alguien lo viera como lo que realmente era? Sadou, susurró. Las orejas de Duque se movieron. El corazón de Sara se detuvo. Sadou, repitió, esta vez con más fuerza. Por un instante, un fugaz destello iluminó sus ojos cansados. Fue breve, un relámpago en la oscuridad, pero estaba allí, reconocimiento, memoria, vida. Sara sintió su pecho apretarse. Te abandonaron, pero yo no lo haré, susurró. Te lo prometo. Duque parpadeó lentamente. Y luego, con un esfuerzo que parecía arrastrar el peso de toda una vida, avanzó una pulgada hacia ella. Apenas un movimiento, pero para Sara fue como si hubiera cruzado un abismo. Las lágrimas le quemaban los ojos. No estaba roto. Nunca lo había estado. Solo había esperado a que alguien lo llamara por su verdadero nombre. Esa noche, Sara no durmió. Permaneció a su lado, con la mano apoyada sobre su lomo, sintiendo la cadencia pausada de su respiración. Afuera, la nieve caía en silencio, envolviendo el mundo en un manto blanco. Duque apenas se movía, solo de vez en cuando su pecho se estremecía con un suspiro, como si las grietas dentro de él comenzaran a abrirse, dejando salir algo que había estado enterrado durante demasiado tiempo. Cuando el amanecer tiñó el horizonte de tonos dorados, Sara se levantó con el cuerpo adolorido. Duque seguía dormido, su viejo cuerpo acurrucado bajo la manta. Pero cuando ella se dirigió a la cocina, lo escuchó, el suave arrastrar de patas sobre la madera. La había seguido. Como si lo hubiera hecho toda su vida. Día tras día, los muros de Duque comenzaron a desmoronarse. No de golpe, sino poco a poco, como un hielo que se derrite al sol. Permitía que Sara lo tocara. Comía sin necesidad de ser persuadido. Se tumbaba junto a ella cuando leía al calor del fuego. Pero era más que eso. Era la forma en que sus orejas se erguían cuando alguien se acercaba. La forma en que sus ojos seguían cada uno de sus movimientos, como si siguiera protegiéndola, incluso cuando su cuerpo ya no respondía con la rapidez de antes. Cada día era una batalla silenciosa. Sara sabía que nunca lo devolvería a quienes lo habían abandonado. Pero tampoco podía cambiar el pasado. Lo único que podía hacer era asegurarse de que sus últimos días fueran diferentes. Y Duque, no, Sadou, se lo permitía. Una noche, mientras el viento aullaba contra las ventanas, Sara permaneció despierta, con una taza de té entre las manos. Duque yacía junto al fuego, la cabeza apoyada en sus patas. «Lo extrañas, ¿verdad?», susurró. Los ojos nublados de Duque se alzaron lentamente hacia ella. Sara tragó saliva. «Jaque», dijo con suavidad. «Era un buen hombre. Creo que te habría gustado». Duque no parpadeó. Pero, con una lentitud dolorosa, levantó la cabeza y dejó escapar ese mismo gemido bajo y roto que había emitido la primera noche. El sonido atravesó a Sara como un cuchillo. Cubrió su boca con una mano. Él entendía. Había pasado toda su vida sirviendo, protegiendo, y ahora estaba solo. «Lo siento», susurró. «Lo siento tanto». Lágrimas rodaron por su rostro. Duque cerró los ojos. Pero esta vez, cuando Sara extendió la mano y la posó sobre su cabeza,
él no se apartó. Y esa noche, por primera vez desde que llegó a casa, durmió profundamente. El invierno comenzó a desvanecerse. La nieve dio paso a la lluvia. El aire frío cedió ante la tibieza de la primavera. Duke mejoraba, pero nunca volvería a ser joven. Sara lo sabía. No le quedaban muchos días, pero eso estaba bien. Cada día era un regalo. Y cada día, poco a poco, volvía a ser el mismo. Una mañana, con el sol elevándose sobre el horizonte, Sara lo encontró de pie en el porche. Sus patas temblaban, su respiración era superficial, pero allí estaba. Su nariz alzada al viento, oliendo el aire, como si buscara algo o a alguien. Sara se acercó y se arrodilló a su lado, posando una mano sobre su lomo. «¿Lo ves?», susurró. «Lo estás esperando, ¿verdad?». Duke no se movió. Pero ella lo vio. Apenas un destello. Una chispa en sus ojos. Él estaría orgulloso de ti, lo sabes. No lo sé con certeza, pero creo que Jake te habría amado. El viento susurró entre los árboles. Duke cerró los ojos y, por primera vez, apoyó la cabeza sobre la pierna de Sara. Murió 2 semanas después. En una tarde tranquila, con la luz dorada del sol filtrándose por las ventanas y la lluvia golpeando suavemente el techo. Sara estuvo con él hasta el último aliento, con la mano posada sobre su pecho. No lloró hasta después, cuando todo terminó. Lo enterró en la colina detrás de la casa, bajo un viejo roble donde el sol siempre brillaba por la mañana. En una sencilla lápida de piedra, grabó su nombre. Sadou. Compañero. Guerrero. Nunca olvidado. Nadie más sabía quién había sido. Nadie más conocía su historia. Pero Sara sí. Sí, y eso era días después, cuando la casa se sentía demasiado vacía. Sara se sentó junto a la chimenea con una taza de té. Las fotos de Jake estaban sobre la mesa, junto a una vieja insignia K9 que había encontrado entre las pocas pertenencias de Duke. Pasó los dedos por el metal desgastado. «Lo lograste, amigo», susurró. «Nunca dejaste de luchar». La casa estaba silenciosa, pero en algún lugar, en algún rincón profundo y olvidado del mundo, Sara podía sentirlo. Una vida terminada, pero una misión por fin cumplida. Sara exhaló temblorosamente. No era solo un buen perro, era el mejor. Y no lo merecían. Los ojos nublados de Duke se encontraron con los de ella. Algo parpadeó en su mirada, algo tenue pero real. Tal vez reconocimiento, tal vez comprensión, o quizás la más leve chispa de vida que aún se aferraba a su alma cansada. Sara se secó las lágrimas con la manga, tragándose el nudo que le apretaba la garganta. «No voy a ninguna parte», susurró con firmeza. «No ahora. Nunca». Duke dejó escapar un suspiro profundo, tembloroso, y por primera vez desde que había llegado a su vida, su cola se movió. Un lento y débil meneo. Casi nada, pero lo suficiente. El corazón de Sara se disparó. Tal vez, solo tal vez, a Duke todavía le quedaba lucha dentro. Pero esa pequeña esperanza se hizo añicos a la mañana siguiente. Sara se despertó con un sonido que le heló la sangre. Un gemido bajo, quebrado. Se enderezó de golpe, con el pulso martillando en sus oídos. «Duke». Su corazón cayó al verlo. El viejo perro estaba tendido en su cama, su cuerpo temblando violentamente, con jadeos superficiales que se entrecortaban en su pecho. Sus patas se crispaban, como si estuviera peleando contra algo invisible. «No, no, no», susurró, arrodillándose a su lado. «Quédate conmigo, por favor». Sus manos temblaban mientras acariciaba su rostro. Las orejas de Duke apenas se movieron. Su cuerpo estaba ardiendo. El pánico se aferró a su pecho como una garra. Agarró su teléfono con dedos temblorosos, marcando con rapidez. «Vamos, contesta, por favor». La línea hizo clic. «Oficina del Dr. Whitaker, habla Ian». «No respira bien», la voz de Sara se quebró. «Está temblando, no responde». «Tráelo ahora». No hubo dudas.
Sara envolvió a Duque en una manta, lo tomó en sus brazos y corrió hacia el auto. Su cuerpo flácido se apoyaba contra su pecho, su corazón latiendo débilmente bajo sus manos. No así. No ahora. Él acababa de comenzar a vivir de nuevo. Ella no iba a dejar que terminara aquí. El consultorio del veterinario era un borrón, paredes blancas, máquinas que emitían pitidos, el olor antiséptico quemándole la nariz. Sara caminaba de un lado a otro con el corazón apretado y las manos entrelazadas para detener los temblores. Cada minuto se sentía como una eternidad. Finalmente, la puerta se abrió. El doctor Whitaker entró con el rostro serio. ¿Cómo está?, preguntó apenas en un susurro. El veterinario exhaló. Está estable. Por ahora. Las piernas de Sara casi cedieron. Pero la expresión del doctor se oscureció. Sara, su cuerpo se está apagando. Tiene 19 años. Es un milagro que haya llegado tan lejos. El pecho de Sara dolía. Lo sabía. Siempre lo había sabido. Simplemente no quería aceptarlo. El doctor Whitaker vaciló. Necesito preguntarte algo difícil. Sara tragó saliva. ¿Qué? Los ojos del veterinario se suavizaron. ¿Quieres dejarlo ir? El mundo se detuvo. Las palabras flotaron en el aire, pesadas como una losa. Sara miró a Duque, su frágil cuerpo descansando sobre la fría mesa de acero. Su respiración era superficial, pero seguía ahí. Luchando. Toda su vida había sido una batalla. Servicio. Deber. Lealtad. Y cuando ya no fue útil, lo habían desechado, como si no valiera nada. Las lágrimas ardieron detrás de sus ojos. ¿Estaba a punto de hacer lo mismo? El minuto se estiró hasta parecer una eternidad. Con la garganta apretada, deslizó los dedos sobre su pelaje áspero. Si está sufriendo, susurró con la voz quebrada. Si tiene dolor. Las palabras eran cuchillos atravesándola. Whitaker la observó con cuidado. Hay una tercera opción. Sara alzó la vista, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué? El veterinario suspiró. Su cuerpo está débil, pero todavía sigue peleando. Si estás dispuesta a luchar con él, podríamos intentarlo, cuidados intensivos, medicamentos, fisioterapia. Pero no será fácil. Y no hay garantías, hizo una pausa, mirando a Duque con ternura. Pero no creo que esté listo para rendirse todavía. Sara sintió que algo se rompía dentro de ella. Lo sabía. Duque no había terminado. Y ella tampoco. Apretó su mano sobre el pelaje tibio. Lucharemos, susurró con la voz temblorosa. Hasta el último aliento. El doctor Whitaker asintió. Entonces, pongámonos a trabajar. Las siguientes 2 semanas fueron un infierno. Sara apenas dormía. Cada pocas horas le daba sus medicamentos, lo alimentaba con jeringa y masajeaba sus patas para evitar que sus músculos se atrofiaran. Lo cargaba hasta el jardín para que sintiera el sol en su rostro. Había noches en las que se despertaba solo para comprobar si aún respiraba. Pero poco a poco, los milagros comenzaron a aparecer. Unos bocados de comida. Un leve movimiento de su cola. Un destello en sus ojos cuando Sara decía su nombre. Y luego, una noche, mientras Sara masajeaba suavemente sus patas frágiles, sintió algo. Se congeló. Duque había presionado su nariz contra su mano. El corazón de Sara se apretó hasta doler. «¿Sigues ahí?», susurró. Entonces, lentamente, con la lengua áspera y temblorosa, Duque le lamió la mano. Las lágrimas brotaron antes de que pudiera detenerlas. No era mucho. Pero era todo. Los días pasaron, y Duque se hizo más fuerte. Nunca volvería a ser el soldado que una vez fue. Ese guerrero había quedado en el pasado. Pero ahora era Duque. Y por primera vez en mucho tiempo, estaba en casa. Una tarde, Sara se sentó en el porche con el viejo perro descansando a su lado. Pasó los dedos por su pelaje gris.
Deberías haberte ido, susurró. Pero sigues aquí. Duque la miró con esos ojos nublados llenos de gratitud. Sara sonrió suavemente. Ya no eres Shadow, susurró. Ahora eres Duque. Y te ganaste cada segundo que te queda. Duque fue abandonado, dejado para morir. Pero el amor, la paciencia y la esperanza le dieron una segunda oportunidad. Ninguna vida es demasiado vieja, demasiado rota o demasiado olvidada para ser salvada. Si esta historia tocó tu corazón, dale like, comenta, suscríbete y comparte. Porque toda vida importa. Hasta el último aliento.